construido por Eladio Dieste, ingeniero civil uruguayo reconocido mundialmente por el uso de lo que él denominó cerámica armada. Historia. Antiguo depósito portuario, aduana nueva, construido a principios del siglo XX y reciclado en 1978 por el ingeniero Eladio Dieste. El llamado a licitación, que preveía la posibilidad de demolerlo, llevó a Dieste a proponer mantener los viejos muros y sobre ellos construir una nueva cubierta de cerámica armada de doble curvatura. La propuesta de reutilizar la estructura existente y el costo de obra determinaron su adjudicación. El nuevo proyecto reforzó la vieja mampostería de ladrillo de las paredes donde se apoyan las bóvedas que componen la nueva cubierta. 50 metros de luz con una cáscara gaussa de 12 centímetros de espesor sin apoyos intermedios. Estrechas aberturas a modo de finos tajos acentúan la ondulación de la cubierta y dotan el lugar de una pareja luminosidad y una sorprendente condición espacial. El edificio forma parte del característico borde portuario y se mantiene en buen estado. En 1979 se finalizó la construcción del techo, en donde se admiró no solo el haber logrado que no se utilizaran pilares intermedios, ya que el techo se apoyaba en las paredes perimetrales, pero también las innovaciones que se hicieron en la cubierta. De esta manera, el depósito Julio Herrera y Oves del puerto de Montevideo se convirtió en una obra emblemática del ingeniero Dieste y es patrimonio de la cultura de Uruguay. La cerámica armada de doble curvatura. La cerámica ya era utilizada antiguamente en la construcción de muros, pilares y estructuras más complejas como arcos, bóvedas y cúpulas, ya que este es un material resistente cuando trabaja con presión. Al principio, los elementos constructivos en cerámica armada eran la réplica de las estructuras construidas con hormigón armado, pero después se empezaron a crear nuevas formas como resultado de ciertas características y técnicas de trabajo propias de la cerámica armada. Eladio Dieste idea el método de la cerámica armada, la cual es capaz de resistir bóvedas autoportantes de simple o doble curvatura. En estas bóvedas se conforma un espacio escultórico de perfectas dimensiones, en donde el manejo de la luz natural junto con la textura ayuda a la configuración de la armonía del espacio. Las innovaciones que hizo Dieste en la estructura llevaron consigo innovaciones en la construcción, como el encofrado móvil, técnicas de pretensado simples y rapidez en la construcción. El ladrillo, al ser un material casi ignorado por la técnica moderna en donde los materiales principales eran el hierro y el hormigón, solo era utilizado en los muros portantes y como material de revestimiento. Eladio Dieste vio innumerables posibilidades en el ladrillo al estudiar y utilizarlo estructuralmente, y descubrió importantes cualidades como una gran resistencia en la cual se podía asemejar e incluso superar a la del hormigón armado. Es un buen aislante térmico y un regulador natural de la humedad. Tiene un buen comportamiento acústico. Es un material liviano, por lo que se puede hacer un ahorro en el acero implementado. Permite la creación de formas menos rígidas y más curvas. Tienen un fácil transporte. No necesita de complicadas tecnologías ni de mano de obra especializada. Ayuda a crear una sensación acogedora gracias a las cálidas tonalidades y a su textura. Es un material económico a comparación de otros materiales como lo es el hormigón armado. En la arquitectura moderna predominaban los entramados planos y el prisma como volumen. Pero Eladio Dieste decide tomar otro camino y descubre que uniendo con mortero los ladrillos y colocando hierro y finalizando con una delgada capa superior de mortero se pueden construir cáscaras de ladrillo de 10 a 12 centímetros de espesor, las cuales en vez de ser planas eran onduladas, conformando diversas formas de bóvedas. Este descubrimiento permitió techar espacios de 50 metros de ancho por el largo que se quisiera, sin necesidad de pilares intermedios.
Eladio Dieste rompió con el esquema que se estaba siguiendo en aquella época y dejó a un lado la teoría laminar y empezó a utilizar el cálculo semiempírico para experimentar con geometrías laminares de directriz catenaria con las que se podía lograr un comportamiento parecido al de la membrana, por lo que se podría reducir el espesor de la lámina. Como resultado, Eladio Dieste empezó a crear nuevas superficies con láminas de doble curvatura, como la que se puede ver en el depósito Julio Herrera y Oves. Con el objetivo de alcanzar grandes luces, como las requeridas en el depósito de 50 metros, la bóveda de simple curvatura no funciona correctamente, ya que se genera problemas de pandeo y de flexión. De esta manera aparece la bóveda de doble curvatura, en donde se cruzan dos planos perpendiculares entre sí, obteniendo dos curvas cuya forma sigue la directriz del peso propio. El complejo ladrillo-mortero-hierro se comporta como una unidad estructuralmente viable. Se elige como directriz la catenaria, en donde el peso propio produce compresión simple, y esta compresión hace que la estructura sea capaz de resistir flexiones. Esta capacidad aumenta mucho si consideramos un mínimo constructivo de la armadura. La armadura mínima asegura que una importante longitud de la cáscara, ampliamente suficiente para asegurar tensiones admisibles con hipótesis sencillas de cálculo, reacciona como una unidad elástica frente a las cargas concentradas. Teniendo en cuenta que el único material que se debe endurecer es el de las juntas y que el tirado de la mezcla hace que el mortero tome rápidamente una resistencia suficiente, se intuye que, para descimbrar la bóveda, no es necesario esperar el endurecimiento normal del mortero. Esta característica aplica para pequeñas bóvedas como para grandes bóvedas. Se desplaza una curva catenaria de cuerda fija y flecha variable contenida en un plano vertical móvil que se traslada, de modo que los arranques de estas catenarias recorran dos rectas paralelas entre sí. La directriz es catenaria para poder reducir el espesor de la lámina. El espesor tendrá solamente límites constructivos y por pandeo. La onda discontinua permite alojar lucernarios. Las bóvedas pueden descargar en arcos en el plano de los arranques. Los esfuerzos no se absorben con vigas, se absorben con arcos. La bóveda puede componerse de catenarias de luz variable descargando en una curva ondulada en el plano horizontal. Encofrado. El fraguado es más rápido que en el hormigón por la rápida absorción del ladrillo. El encofrado tiene una parte de hierro adaptable a varias luces. El molde se completa posteriormente con madera. La viga superior de este molde con su forro se arma en el suelo y se levanta a una posición definitiva, completándose la cimbra a medida que se levanta. El encofrado necesita de gatos electromagnéticos para subirlo y bajarlo con suavidad. Desencofrado. Las partes no fraguadas, como lo son las juntas, son tan solo un 2%. Se puede desencofrar antes de que se termine de endurecer totalmente. Si en el momento de hacer el desencofrado la rigidez y resistencia no son buenas, el desencofrado se convierte en una prueba de carga de la estructura. Se realiza el molde. Se colocan las cerámicas. Se colocan las armaduras. Se termina el llenado de las juntas, se realiza el aislado con la malla, se vuelve el molde y se repite el mismo proceso. Bajo costo de su principal elemento constructivo, aceptable comportamiento acústico y térmico, no necesita impermeabilización, escaso mantenimiento, trabajo seriado, fácil y sencillo, permite explorar posibilidades de diseño con el aprovechamiento estructural.